No, ahora vamos a leer del 11 al 13. Judas capítulo 1, único capítulo, versículo del 11 al 13. Los jóvenes pueden pasar a su clase aquí a la derecha. Los demás, a medida que vamos encontrando el pasaje en la Escritura, puede ponerse en pie. Judas, versículo 11, yo leo el 11, usted lee el 12 y nos unimos juntos en el 13. ¿Lo tenemos? Ok, lo leemos. Dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 12. Comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dejémoslo hasta ahí. Bendito Señor y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que tu palabra nos pueda instruir, Señor. La carta de Judas ha sido una exhortación para la iglesia de aquel tiempo como para la iglesia de todos los tiempos, Señor, para estar alerta en contra de la falsa enseñanza de aquellos que han entrado encubiertamente a las iglesias para torcer o corromper la gracia del Señor, convirtiéndola en libertinaje para la carne. Aquellos que han hecho lucro del evangelio, han comercializado con la fe, y la palabra nos hace estar atentos. La palabra nos exhorta a que podamos tener un discernimiento espiritual, a que podamos, como dice la palabra, juzgar lo que proviene de Dios y lo que no, a que podamos examinar, como dice el libro de Apocalipsis, aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles y han sido encontrados fraudulentos. Señor, en esta hora te pedimos que puedas nutrir a tu iglesia, que puedas edificar a tu iglesia, que puedas abrir el entendimiento de tus hijos, porque tus ovejas, Señor, escucharán tu voz, no voz de pastores, sino la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Que sea tu voz hablándonos a nosotros, que sea tu espíritu ministrándonos a nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. En las últimas semanas hemos hablado cómo Judas exhorta y dice: señores, versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, está hablando de las congregaciones, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. A estos no los llamo hermanos, sino que les llamo hombres impíos, infiltrados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, versículo 5, que ya una vez lo habían sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vimos y hablamos un poco la semana pasada justamente de esta parte, entre la diferencia de la corrección que Dios tiene para con su pueblo y el castigo que Dios tiene para con un mundo incrédulo. Vimos que es muy diferente la corrección con la cual Dios nos forma, con la cual Dios nos edifica, con la cual Dios firma en nosotros o afirma en nosotros el carácter de Cristo en nosotros, con la cual el Señor limpia, quita de nuestros corazones la dureza, la amargura, el resentimiento. Vimos cómo a través de la reprensión, como a través de la disciplina, y Hebreos lo enseña magníficamente, dice: el Señor al que toma por hijo, a ese disciplina, y al que ama, a ese castiga. Ok. Vimos la diferencia cuando la Escritura dice que después de que sacó del pueblo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, pero el pacto siguió con los hijos, el pacto siguió con el pueblo. El Señor tuvo misericordia siempre de Israel. Pero después menciona a los ángeles. Ellos, los ángeles caídos, no tuvieron misericordia de parte de Dios. Dios simplemente los destituyó, los condenó, les ejercitó justicia, les ejercitó juicio, les ejercitó su ira santa y quedaron destituidos.
Y dice la Escritura que los arrojó a tinieblas. Encontramos que Sodoma y Gomorra, y lo decíamos la semana pasada, eran ciudades que se entregaron al pecado como sinónimo del mundo. Encontramos que el mundo, que ahora aborrece a Dios y ama más el deleite de la carne y las cosas de la carne, que le da la espalda a Dios, que no se arrepiente, es una tipología de lo mismo que fue Sodoma y Gomorra. De tal manera que cuando la Escritura habla de estas dos ciudades y de las ciudades alrededor, dice que fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, que es el justo juicio de Dios en contra del mundo pecador no arrepentido. Recuerda que la exhortación de Judas es para que la iglesia ejerza un discernimiento en contra de los infiltrados. Gente que entra a las iglesias, habíamos dicho, la iglesia sufrió 3 ataques. El primero fue de la religión contra la iglesia. El segundo fue el Estado contra la iglesia, las persecuciones de Roma. Pero el tercer y último gran ataque satánico en contra de la iglesia ya no viene de la religión, ya no viene del Estado, sino que viene desde adentro, donde hombres impíos, como lo dice Judas, se han infiltrado adentro de la congregación para torcer la palabra de Dios, unos a conveniencia, otros con conocimiento, para convertir literalmente el evangelio en lucro. Y cuando Judas nos habla de ello, también nos pone formas de cómo identificarlo. Cómo identificar, y Jesús lo dijo claramente, y a veces a nosotros se nos escapa. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ok, dicho esto, podemos ver que el Señor habla de 3 personajes en la Escritura. Gente que se levantó en algún momento para hablar en el nombre de Dios. Gente que se levantó en algún momento para tratar de dirigir al pueblo de Dios. O gente que en algún momento profesó ser profeta del Dios Altísimo. Encontramos el ejemplo de Balaam, encontramos el ejemplo de Coré y encontramos el ejemplo de Caín. Cuando examinamos cada uno de estos 3 ejemplos que la Escritura pone en el versículo 11, hay de estos hombres infiltrados, falsos maestros, falsos discípulos, falsos apóstoles, hombres impíos que corrompen la palabra de Dios, sobre los cuales vendrá también el justo castigo de Dios. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Tengámonos un momento. Pastor, ¿cuál fue el camino de Caín? ¿Cómo puedo identificar a una persona que no es un verdadero cristiano si lo pongo a la par de Caín? Mira, no solo recordemos a Caín, yo sé que todos lo recordamos por un evento. ¿Cuál fue? Que asesinó a su hermano Abel. Pero ¿sabes que Caín tuvo un pecado anterior a ese? ¿Sabías tú, recuerdas tú que Caín tuvo un pecado anterior al asesinato? Búsquelo conmigo en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Cuál es el camino de Caín? Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente forma: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién fue el primero que hizo una ofrenda a Jehová en toda la Biblia? Caín. ¿Quién fue el primero que ejercitó el culto a Dios a través de la ofrenda o de la adoración? Caín. Ok, dicho esto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok. Caín fue el primero que hizo ofrenda a Dios. Caín fue el primero que levantó un altar para ofrendarle a Dios y para alabar a Dios y para sacrificarle a Dios.
¿por qué el sacrificio de Caín no le fue agradable a Dios si fue el primero que voluntariamente toma un sacrificio, hace un altar y lo ofrenda a Dios? ¿Por qué Caín no le fue agradable a Dios? Número 1, Hebreos nos habla de que por la fe Abel ofreció más grande o más aceptó sacrificio que su hermano Caín. Número 2, y aquí está el punto. Cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, lo vistió. Acuérdese que el hombre se había hecho para sí mismo un traje, túnicas con hojas. Pero Dios, antes de sacarlo del huerto del Edén, Dios lo viste con pieles de animal. ¿Qué hubo ahí? Dijimos en la cena del Señor: derramamiento de sangre inocente de animalitos con los cuales Dios mató, Dios sacrificó, Dios derramó sangre para quitarles la piel y con esa piel vestir a Adán y a Eva. Es cierto que el libro de Éxodo no había sido escrito, pero a través de la Biblia podemos ver cómo el Señor va demandando sangre, va derramando el sacrificio de un cordero para hacer acepto delante de Él su sacrificio. ¿Qué fue lo que Caín ofreció? Del fruto de la tierra. ¿Qué es la representación? Que yo venga y ofrende lo que Dios no me ha pedido. ¿Qué es que yo venga y celebre el culto como a mí me da la gana? ¿Qué significa el camino de Caín? Simplemente gente cristiana que ofrenda, que tiene un servicio, que tiene un culto a su manera y no a la manera de Dios. ¿Quiere que hablemos de eso? Adoración light. ¿Quiere que hablemos del camino de Caín? Son aquellos que nos volvemos religiosos. Y somos buenos religiosos, pero nuestra adoración genuina, que es nuestra vida en comunión con Dios, no sirve. ¿Sabes cómo queremos comprar a Dios muchos de nosotros? Con ofrendas. ¿Sabes cómo queremos torcerle la mano nosotros a Dios? A través de: Señor, yo te sirvo, yo te gano almas, yo hago esto por tu reino, Señor. ¿Cómo es posible, Señor, que a mí me trates así? ¿Cómo es posible? Un momento. Jesús, la Escritura dice: sacrificio no quiero, tus sacrificios me tienen hastiado, quiero que te arrepientas, quiero que te vuelvas a mí, quiero que hagas misericordia, quiero que te vuelvas de todo tu corazón a Jehová tu Dios. ¿Sabes que nos es más fácil al cristiano del siglo XXI desprenderse de $100 y ponerlos en el canasto que desprenderse de su pecado y ser así una ofrenda agradable a Dios todos los días? Y queremos tapar nuestros pecados con nuestras ofrendas. Y queremos tapar nuestras sinvergüenzadas con nuestro servicio. Y queremos tapar todas aquellas cosas que están podridas en nosotros con un saco el domingo, con una corbata. Queremos tapar los malos tratos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, las vulgaridades que decimos, con venir al culto, con sentarnos domingo a domingo religiosamente, sin que la palabra haga el más mínimo efecto en nosotros, no porque la palabra no pueda, sino porque nosotros estamos a gusto tal y como estamos y queremos creer que estamos en paz con Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que la Escritura demanda? Cuando el Señor Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Le pedí ahora por la mañana, no sabía que no iba a venir el hermano Cristian, le pedía que me pusiera un video que está en YouTube de un pastor allá en Miami llamado Guillermo Maldonado, que sale diciendo en el video sale diciendo: yo tengo una unción que pocas veces he derramado, pero esta vez la voy a derramar en contra de esos, y usa esas palabras, idiotas, ignorantes que me atacan. Contra mis enemigos decreto juicio, decreto esto, van a terminar leprosos, van a terminar esto, porque se han levantado en contra de un ungido de Jehová. Y inmediatamente termina de hablar él, ponen a la par un video de Gigi Ávila. Y sale aquel ancianito, muy criticado, que ya está en la presencia del Señor. Y sale diciendo:
El evangelio consiste en que tú ames a tu enemigo, que tú ores por los que te maldicen. El evangelio consiste en que perdones 70 veces 7, que muestres el carácter de Cristo en tu vida. ¿Qué es eso de andar decretando maldición, de andar odiando a tus enemigos, de andar con resentimiento y con carcoma en tu corazón contra tu hermano en la iglesia? Eso no es de Dios, y decía él. Y si tú estás en ese punto, yo no sé en qué evangelio has creído, pero no es en el evangelio de la Biblia. Y palabras de aquel Señor, alábelo porque Él vive y ponga cara de alegría porque Cristo le ama. Y decía el hermanito y si tú estás aquí en la iglesia y estás predicando y estás alabando a Dios y odias a tu hermano, tú no eres de Dios. Porque la Escritura dice en 1 de Juan que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y decía él, y si estás en ese momento con esa raíz de amargura y con ese sentir y que yo no lo perdono y viene el rapto, no te vas en el rapto, decía él, porque no hay rapto para buchincheros. Hermano, ¿puedes ver los frutos entre una persona que quiere vivir un cristianismo a su modo? Que quiere torcer la Escritura para decir, yo puedo decretarte maldición, yo puedo maldecirte si te vas de esta congregación. Y lo hemos escuchado en otras iglesias. Han llegado hermanos a consejería diciéndome, pastor, a mí me han dicho que si me voy de la iglesia me va a atropellar un bus y voy a quedar en silla de ruedas. A mí me lo han dicho. Me lo han profetizado. Pastor, a mí me han dicho que si yo no me regreso a la iglesia donde iba antes, mi hijo se puede morir. ¿Ves cómo el camino de Caín es una adoración conforme a nuestros estándares? Es cierto, hay adoración, hay altar, hay sacrificio, se ve bonito, pero es a nuestro modo. Es el evangelio según San Yo. Podemos pasar por la Escritura y podemos leer que la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, enójense pero no pequen. Pero nosotros tenemos semanas enojados con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros hijos, no nos hablamos, han pasado años, no queremos pedir perdón, venimos y nos sentamos en la misma iglesia y decimos, si me hablan, hablo. Evangelio según San Yo, el camino de Caín. Y lo peor es que Judas relaciona a los que van bajo el camino de Caín, adoradores, según su propia forma de ver la Escritura, según ofreciendo cosas a Dios que Dios no ha pedido, lo relaciona con hombres impíos que no han conocido a Dios y que tuercen la gracia de Dios convirtiéndolo en libertinaje y que van rumbo a un castigo sin saberlo. Eso es de lo que nos advierte Judas. De eso es de lo que nos advierte la palabra constantemente, para que nos examinemos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Si verdaderamente para nosotros Cristo es nuestro Señor, y llamar a Jesús Señor es someterse a lo que Él ha dicho que tenemos que hacer. ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? ¿Por qué me llamas Señor? Me dice que soy lo más precioso para ti, pero a la hora que pasas por mi palabra y te digo, ama a tu enemigo, perdona, no te enojes, ven y arrepiéntete, acércate a mí, deja tu pecado, ¿por qué no lo haces? Y en ese camino de Caín, muchos pseudo cristianos caminamos en todas las iglesias del mundo. El evangelio, el cristianismo del siglo XXI, el evangelio según San Yo, el evangelio conforme a yo adoro a mi modo, yo busco al Señor a mi forma, yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo en mi casa oro, porque yo aquí esto, yo aquí lo otro, cuando la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Cuando la Escritura nos habla de la santidad del matrimonio, del respeto entre cónyuges, cuando la Escritura nos habla de todo eso, para nosotros nos es indiferente en el camino de Caín ser cristianos y tener amante, porque pastor, usted no sabe, no me entiende, no me cocina, no me atiende, pastor. Ya van 4 meses, habla Padre que tus siervas oyen. Y venimos y queremos torcer el evangelio y hacerlo. Yo estoy en paz con Dios, Dios me entiende, Dios me perdona, soy salvo, siempre salvo, pero tengo amante porque mi esposa no me atiende, no me consuela, no me escucha, no me cocina. Cuando la Escritura no te dice, sufre penalidades como todo buen soldado de Jesucristo. Y sufre penalidades, hermano, es que va a sufrir hambre también de vez en cuando, aunque haya comida ahí, usted mejor tiene manos, vaya a cocinar. Cocine, usted no es cutito, no es manco. Pero ¿por qué no me cocinan? Y porque tengo hambre, voy a buscar otra que me vaya a cocinar. Vaya a su McDonald's aunque sea.
Vamos buscando excusas para hacer nuestra adoración según lo que nosotros queremos, de acuerdo a la carne, no de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido. Y podemos pasar por honrarás a tu padre y a tu madre, pero venimos nosotros y decimos, es que pastor, usted no sabe lo que ese hombre me hizo. Nos abandonó cuando era pequeño y ahora que ya está viejo, que ya no puede valerse por sí mismo, hoy viene a pedirme ayuda. Ajá, hoy va a ver, pastor. Honra a tu padre y a tu madre porque ese es el primer mandamiento con promesa. Pero no nos importa porque vivimos el camino de Caín. Sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Sabemos cómo Dios pide que adoremos, que le busquemos, que nos acerquemos, que le sirvamos. Pero queremos ofrecer el sacrificio como a nosotros nos gusta. Miren, me voy a meter en una parte que ni debería porque no estamos para hacerlo, pero la palabra lo dice y lo vamos a hacer. Dice la Escritura, si cuando vienes a dar tu ofrenda, a ofrecerla delante del altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, regrésate, ponte a cuentas con tu hermano y después ven a ofrecer tu ofrenda. Pero nosotros ponemos la ofrenda y decimos, Señor, perdónala porque no sabe lo que me está haciendo. Vaya cosa, vaya. Y pasamos por los mismos pasajes, pero como que los leemos en chino, en hebreo, a saber, en coreano, a saber. No los entendemos, no los queremos entender. De la misma forma, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Caín? Hermano, transar con su hermano Abel para que le vendiera una ovejita y sacrificarla. ¿Por qué? Porque era a través del sacrificio, el derramamiento de sangre que el Señor quería que se alabara, no con verduras. Pero él quería ofrecer el sacrificio que a él le parecía mejor. Él quería ofrecer la adoración como él creía que él iba a agradar a Dios. ¿Sabes? A Dios solo hay dos formas como el hombre puede tratar de agradarle. Número uno, el hombre puede tratar de agradar a Dios conforme a lo que en su mente cree que a Dios le agrada. Y número dos, el hombre puede tratar de agradar a Dios conforme a lo que Dios ya dijo en la Escritura que verdaderamente le agrada. O supongo, o me voy a lo que él ya reveló de sí mismo. ¿Cómo voy a agradar a Dios, pastor? Pastor, yo agrado a Dios con mi servicio. Pastor, yo agrado a Dios con mi presencia. Pastor, yo alabo a Dios cuando le canto. Pastor, yo alabo a Dios con mis ofrendas. Pastor, yo alabo a Dios en mi casa. ¿Es eso lo que Dios te ha pedido? ¿Es eso lo que Dios demanda de ti? ¿Es eso en lo cual la Escritura te ha hablado y te ha confrontado en las últimas semanas o en los últimos meses cuando abres la palabra de Dios y cuando la lees? ¿O te estás haciendo igual que Caín, queriendo agradar a Dios como tú supones, como tú crees, como tú quieres? Déjame decirte algo, mucho puedes ofrendar, mucho sacrificio puedes poner, mucha presencia puedes tener, pero si no adoras a Dios como Dios ha revelado que quiere ser adorado, ni tú ni tu sacrificio le son aceptos delante de Dios, por mucho que sea, por mucho que sea. ¿Por qué, pastor? Porque ese fue el camino de Caín. Pero versículo 5 del capítulo 4 de Génesis, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Y sabes qué hizo Caín? Se ensañó. Ese pastor, esos mensajes que tira, no se aburre de tirar solo piedras. Debería de predicar más del amor de Dios, de que Dios nos ama a todos, nos comprende a todos, nos perdona a todos. No, se ensaña en nuestro corazón. ¿Qué es eso? Parte del camino de Caín. No solo quiero adorar a Dios como a mí me conviene, como yo quiero, como la carne me lo pide, sino que aparte de eso, cuando me confrontan me enojo. El camino de Caín. Y aparte de eso, ¿qué hace? Se ensaña su corazón y se enoja en contra de los que sí están adorando a Dios, sirviendo a Dios o queriendo vivir una vida lo más posible agradable a Dios. Ve, solo de Santulón se la lleve esa hermanita. Es a saber qué se cree. Si quizás piensa que cuando va caminando ahí le van las alas. No, si ya me puedo, esas mujeres así. Aquí adentro son una cosa y afuera son otra. Ya vas a ver. No tarda mucho ese hermanito que caiga, ya vas a ver. No solo queremos adorar a nuestro modo, no solo nos enojamos cuando nos reprenden, sino que nos enojamos en contra de aquel que está tratando. Hermano, no se meta.
La adoración es privada con Dios, y si tu ofrenda no te fue agradable a Dios, si tu acción no le es agradable a Dios, no te enojes con el que sí. Ponte a cuenta si haz que tu ofrenda sea agradable a Dios. Y tu ofrenda, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu corazón, del altar en el cual sacrificamos cualquier cosa que hagamos para Dios. Que eso sea agradable a Dios, conforme a lo que Dios te diga, conforme a lo que Dios te muestra en la palabra. ¿Por qué? Porque el camino de Caín tiene varios pasos. El primer paso, adorar a mi modo. El segundo paso, enojarme cuando me reprenden. El tercer paso del camino de Caín, enojarme con el que sí está tratando. El cuarto paso, consumar el pecado, vivir en pecado. Negar el pecado es el sexto paso. Porque Dios le dice, ¿y tu hermano? Yo no sé. Negamos, todavía nos volvemos tan hipócritas que queremos engañar a Dios. No nos basta con querer engañar a los hermanos, a la congregación, a los pastores. No queremos, en nuestra mentalidad tan torpe, queremos tratar de engañar a Dios. La dureza y la ceguera que crea el camino de Caín en aquellos que no hemos nacido de nuevo, que estamos siendo reprendidos, pero que nos endurecemos en contra de la palabra. Que Dios tenga misericordia. Y si estamos en ese punto, no te enojes cuando te reprenden, no te enojes cuando te veas en el espejo de la palabra, sino que lejos de eso, humíllate delante de la presencia de Dios y pide perdón y arrepiéntete para que Dios quite tu pecado, te pueda mostrar la gracia que hay en la cruz de Cristo y te pueda hacer nacer de nuevo genuinamente. Porque Caín sí sabía lo que era adorar. Caín fue el primero en toda la escritura que presenta un altar y ofrenda a Dios, pero lo hizo a su modo. No importa que seas el primero, el más grande o el más privilegiado, importa que lo hagas con las razones equivocadas y con las razones correctas y como Dios manda, por mucho o poco que sea. La escritura nos vuelve y nos menciona un segundo personaje, vuélvase a Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, una adoración light, una adoración conforme a la carne, una adoración religiosa. Número 2, ay de aquellos que se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Váyase por favor a Números capítulo 24. ¿Qué significa que se lanzaron por lucro al error de Balaam? Números capítulo 24, versículo 11. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 24, versículo 11. ¿Lo tiene? Amén. Dice así. 24:11. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría más. He aquí que Jehová te ha privado de honra. Ok, recuerde la historia de Balaam. El pueblo de Israel estaba acampando, estaba a punto de entrar a la tierra de Balac. Entonces el rey Balac manda a llamar a este profeta llamado Balaam y lo manda a llamar de esta forma. Le manda regalos y le dice: si tú me maldices al pueblo de Israel, yo te voy a dar estos regalos. Te voy a honrar con oro, te voy a honrar con plata, te voy a honrar con títulos, te voy a honrar con bienes. A Balaam los ojitos le empiezan a dar vuelta y le cae el signo de dólar, ¡ching!, en los ojos. Y dice: va, una oracioncita y me van a dar buena ofrenda. Balaam se va y pregunta y consulta con Dios y dice: Señor, ¿puedo ir a orar por ese pueblo que está allá abajo? Y Dios le dice: Balaam, ese es mi pueblo y no vas a maldecirlos. Se regresa Balaam y le dice a los enviados del rey Balac: dice el Señor que no los puedo maldecir. Manda otra vez Balac y lo manda a llamar y le manda más presentes, más regalos, más dinero, más cosas, y le dice: solo échales una oracioncita y decirles: malditos sean, yo me conformo con eso y los regalos son tuyos. Y Balaam, fíjese bien, Dios ya había hablado. Y Balaam va y dice: espérenme, permítanme un momentito, me voy a ir a orar. Señor, yo sé que ya hablamos la primera vez, pero ¿no te has arrepentido? Porque mira, es buena la ofrenda.
te voy a diezmar, vaya. Te voy a dar el 20%, vaya. Pero déjame hacer este negocio. Y Dios le dice, no. Y se va Balaam triste. Y le dice a los enviados del rey, dice Jehová que no. Y por tercera vez el rey manda a llamarlo y le ofrece más dinero. Y Balaam dice, Señor, ¿y de veras no me das permiso de ir? Y le dice el Señor, anda, pero no vas a decir ni una sola palabra que yo no te diga que digas. Ok, y Balaam agarra todas sus cositas, agarra su burro, se sube en el burro móvil y empieza la caminata. Cuando iba camino, dice la escritura, y la ira de Jehová se encendió en contra de Balaam. Pastor, pero ¿y no Dios le dijo que fuera? Sí, pero él había dicho 3 veces que no. Y dice que el ángel de Jehová se puso en el camino con la espada desenvainada, y Balaam estaba tan ciego siendo el profeta de Dios que quería pasar, estaba golpeando al burro para que pasara, para que se moviera, porque él quería ir a maldecir, según él, al pueblo de Israel y agarrar su buena ofrenda. Y el burro, el asno, ve los caminos derechos del Señor y ve al ángel delante con la espada desenvainada, y el animal se movía para un lado y el animal se movía para el otro, y todavía Dios permite en su soberanía que el animal le hable al profeta, y el profeta todavía en la ceguera que tenía se empieza a hablar con el burro usted. Y empieza aquella discusión entre burro y más burro, hasta que el Señor le abre los ojos al profeta Balaam y ve al ángel de Jehová y dice, ¡ah! No te había visto. No, sí, yo sé que no me había visto. La codicia en tu corazón te había cegado. Ibas a maldecir al pueblo de Dios por causa de la codicia que había en tu corazón. Y Balaam le dice, ay Señor, antes de que me mates, si querés mejor no voy. Así por la buena cualquiera. Y le dice, no, está bien, te voy a dar permiso, anda, pero vas a decir lo que yo te diga que hagas. Y se va a Balaam y llega donde el rey Balac, y de repente el rey Balac le dice, ¿qué hacemos ahora, mi profeta, mi pana, mi amigazo? Y le dice, mira, hagamos 7 altares, vamos a hacer 7 sacrificios, y déjame presentarme ante Jehová a ver si me permite que maldiga al pueblo de Israel. Y por quinta vez se va, y otra vez Dios le habla y le dice, ¿vas a decir lo que yo te digo? Sí, Señor, voy a decir lo que tú me dices. Bendice al pueblo. Ay, Señor. Y se va delante del rey con los 7 sacrificios y los 7 altares. Dice, bendigo al pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Y se le queda viendo el rey usted. Si yo no te llamé para esto, loco. Yo no te llamé para esto. Y le dice, mira, es que yo no puedo hablar en contra de lo que Jehová me diga. Y le dice el rey, ok, hagamos otros 7 altares, hagamos otros 7 sacrificios, a ver si tu Dios se convence. Y vas otra vez y orás. Sí, le dijo el rey, hagámoslo. Y hacen otros 7 altares, otros 7 sacrificios. Y Balaam se va otra vez y le dice, Señor, ¿y ahora qué digo? Ahora lo vas a bendecir más. Ay, Señor, le voy a caer mal al rey. Y se va y lo vuelve a bendecir, y le dice el rey, mira, si los vas a seguir bendiciendo, mejor cállate. Así se lo dice el rey. Si no me los vas a maldecir, por lo menos no me los bendigas vos, si ya suficiente bendición tienen. Y le dice Balaam al rey otra vez, y dice, ¿sabes qué? Hagamos el último intento, pues. Hagamos otros 7 altares con otros 7 sacrificios, y déjame ver si le tuerzo la mano a Dios. Ya son 7 por 3, 21 sacrificios. Ya van 6 oradas, 6 vigilias. Y se va otra vez y le dice, Señor, y hoy te voy a dar una profecía de la bendición que le vas a dar a Israel en tiempo futuro. Ay, Señor. Y se va otra vez Balaam. Y dice, ¿ahora qué hago? Y el rey ya molesto. Pero aquel tenía amor por el dinero. Váyase conmigo sin perderme Números 24, váyase conmigo Apocalipsis 2:14. La escritura es un solo hilo conductor y se entrelaza y se revela más adelante, y mire cómo son las cosas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Usted puede leer la escritura en el Antiguo Testamento y usted va a pensar que hasta ahí llegó la cosa y que Balaam entendió el mensaje de Dios, pero en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 vemos que Balaam no entendió el mensaje. Balaam le quiso jugar la vueltecita a Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Apocalipsis 2:14 dice,
El Señor Jesús, dirigiéndose a sus iglesias, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Balaam dijo: yo le dije al Señor que yo no iba a decir ni una palabra que Él no me dijera, pero le voy a decir al rey cómo hacer caer al pueblo. Le voy a decir al rey que les mande mujeres, que tuerzan su corazón y que a través de la belleza de las mujeres, que forniquen, que se vayan en pos de dioses ajenos. Y si no, vea conmigo, vuelvo otra vez a Números capítulo 25. Número 25, versículo 1 dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y el pueblo se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que era uno de sus dioses, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál fue el error de Balaam? Que por lucro enseñó al rey Balac para enseñarle cómo hacer caer a los hijos de Dios. Mira, yo no te los puedo maldecir. Ya oíste que 3 veces Dios me dijo que los bendijera y los he tenido que bendecir. Pero ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo traer maldición sobre ellos mismos, y no dicha por mí, sino traída por sus propios pecados. Mandarles mujeres. Yo conozco el pueblo que es débil ante eso. Yo conozco esos hombrecitos que cuando se les presente hay un 90, 60, 90. Vamos a ver si son cristianos. Contaba el hermano Jaime una experiencia muy bonita que él mencionaba. Dice que en una iglesia estaba predicando un pastor y de repente se le acerca un hermano colochito y dice que le agarró los colochos y dice: con que te gustan estos colochitos. Y dice que se los agarró y que el hermano quedó bien impactado. Y dice el Señor que Él provocó que te cayeras del bus y que la próxima vez el bus te va a pasar encima. Y todos en la iglesia no entendieron. Pero cuando el hermano del colochito bonito, da su testimonio, dice: es que fíjense, hermanos, que ahora que venía en el bus, una muchacha bien bonita se me acercó y me dijo que le gustaban mis colochitos. Y usted sabe, como uno es hombre, y como la carne es débil, y el niño llorón, y la muchacha que lo pellizca, y que le enrolla los colochitos, no va a creer, hermanos, que me caí del bus. Sí, y el otro mensaje fue: y la próxima vez, no solo te vas a caer, sino que las llantas te van a pasar encima. A ver si te siguen gustando los colochitos. A ver qué tan cristiano sos. Cuando venimos nosotros en una vida light, que es el error de Balaam, el pueblo de Israel estaba bien, pero enseña a cómo poner tropiezo a los hijos de Dios. Y dice: la debilidad de las mujeres. Y les presentó mujeres. La debilidad del otro, alcohol. Ponerle una botella, ponerle amigos que lo inviten, que le estén llamando constantemente. Vas a ver cómo cae. ¿Sabe cuál es el pecado de los infiltrados cuando venimos a las iglesias y tomamos posesión de los púlpitos? ¿Cuál sería el error de Balaam? Que por tenerlo a usted agradado, que por tener iglesias llenas, vengamos y lo comenzamos a usted de que el cristianismo se puede vivir una vida light. Con amante, con cigarro, con mujeres, con esto, con lo otro. Pero somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y ahí sí nos sentimos bien espirituales. ¿Por qué lo hacemos? Por lucro. Enseñándole al pueblo que puede seguir viviendo en pecado, a que el pueblo puede seguir viviendo dándole la espalda a Dios y venir un par de horas, poner un par de pesos, y con eso Dios se olvida de todo, borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios, aleluya, siervo. Y en eso hemos convertido las iglesias, en lugares donde le sobamos el lomo y le consentimos el pecado a medio mundo para tener arcas llenas, para construir templos
para comprar ranchos y para vivir bien. El error de Balaam, que por lucro enseñó a los hijos de Israel a caer. Hermanito, no se preocupe. Si por ahí sale Cash Luna en un video diciendo que a él no le afecta tomarse una copita, y no la escritura dice que Pablo le recomendó a Timoteo, échate una copita por causa de tu estómago. Y enseñamos al pueblo no a huir del pecado, sino a vivir en medio del pecado, convivir con el pecado, a no tenerle miedo al pecado y a deslizarse con el pecado, codearse con el pecado tan sencillamente como que si todavía no hubiéramos salido de Egipto. Y se lo enseñamos al pueblo. ¿Por qué? Porque es un mensaje bien atrayente para la carne. Es un mensaje que atrae, que llama a la carne y que consiente la carne y que le gusta la carne, pero ya cuando la carne es golpeada, cuando el pecado es confrontado, ya la carne no le gusta. Y si no estás cimentado queriendo crecer espiritualmente, no te va a gustar. Y por eso, si usted se fija, cantidad de iglesias que predican contra el pecado no son ministerios grandes. No son ministerios grandes. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta. Tercer ejemplo que mencioné, ya con esto vamos cerrando. Vuelvo otra vez a Judas versículo 11. Hay de aquellos que van por el camino de Caín, una adoración light. Hay de aquellos que se lanzan por lucro económico tras el error de Balaam, una vida light. Y después menciona un tercer evento, un tercer personaje. Hay de aquellos que perecieron en la contradicción de Coré. Menciona a Coré. Váyase conmigo a Números capítulo 16. Esto nos habla de un liderazgo light. Una adoración light, Caín. Una vida light, el error de Balaam, que se nos enseña a vivir en pecado. Y ahora con Coré, Números capítulo 16. Un liderazgo light, no solo pastoral, sino en todos los ámbitos de liderazgo dentro de las iglesias. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peled, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron en contra de Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y los del consejo, varones de renombre, y se juntaron en contra de Moisés y de Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Dejémoslo ahí un momento. Ya la escritura nos advierte de los hombres infiltrados que como toman el camino de Caín, es decir, una vida de adoración light, y podemos estar tanto en los púlpitos como en las sillas. Nos habla del error de Balaam, de aquellos que vivimos una vida light, y podemos estar los que estamos en el púlpito como los que estamos en las sillas. Pero ahora nos habla de un personaje muy especial, que es Coré, que se levantó para tomar un liderazgo en el pueblo de Dios. Y ahora nos habla más que todo de los que estamos de aquí para acá. No solo pastores, sino cualquier tipo de liderazgo. Alabanza, servidores, diáconos, ministerios, lo que sea. ¿Qué es la contradicción o la rebelión de Coré, Abirán y Datán? Mira, en el contexto Judas está hablando que se han infiltrado hombres que como Caín, que como Balaam y como Coré ahora están adentro de las congregaciones. Ahora cuando la escritura nos habla de Coré y compara a los que estamos adentro de las congregaciones, prácticamente está tratando de comparar el liderazgo, los que dirigen el pueblo en diferentes áreas. No solo era Moisés, era Aarón. No solo era el libertador, sino que también era el sacerdocio, el que estaba siendo cuestionado. Yo no vengo a decirte: hermano, no cuestione a su pastor respételo porque es el siervo de Jehová. No. Vengo a mostrarte con la escritura cómo poder identificar
los que son como Coré y los que son como Moisés y como Aarón, es decir, los verdaderamente llamados por Dios y los infiltrados, hablando en todas las esferas de liderazgo dentro de la iglesia. Ok, fíjate que inmediatamente se levanta un liderazgo, quieren decir, a nosotros también nos llamó Jehová. Hace tiempo, cuando teníamos el seminario, un hermano se me acercó y me dijo, pastor, y al terminar todas las materias, nos graduamos de pastores, ya somos pastores. Y le digo, no, hermano, nosotros enseñamos teología. Nosotros, ningún seminario en el mundo hace pastores. Los pastores los hace Dios a través de un llamamiento. Cuando estábamos ahí en el retiro, me decía un hermano, mire, hay gente que tuvo un sueño, tuvo esto, cree que Dios le ha hablado y dice de repente, yo soy pastor. Hermano, ¿y esa gente qué? Y hermano, por sus frutos. Por sus frutos. ¿Por qué quería poner ese video entre Guillermo Maldonado y Gigi Ávila? En ese mismo video, Gigi Ávila cuenta parte de su testimonio, donde su yerno asesinó a su propia hija. Y él llegó donde el asesino de su hija, oró por él y lo perdonó. Hermano, pongámoslo en contraste con el otro señor, que a sus enemigos que habían hablado mal en contra de él les estaba decretando que iban a quedar hasta leprosos. ¿Qué tal si le matan a la hija? Por su fruto los conoceréis. Fíjate cómo Moisés inmediatamente que su liderazgo es confrontado y dicen, ¿sabes qué? Vos no sos pastor, aquí a quien Dios ha levantado ahora es a mí, dice Coré. Y nosotros vamos a ser los nuevos dirigentes de la iglesia y vamos a ser los nuevos servidores y la nueva junta directiva y aquí vamos a dar golpe de púlpito. Y ahora, hermanitos, el que quiera venirse conmigo, véngase porque aquí las cosas están haciendo mal y esto y lo otro y vámonos. Ok. Examinemos, recuerda, la tercera gran oleada en contra de la iglesia, el tercer gran ataque, ya no viene de la religión, ya no viene del Estado, ahora viene desde adentro, que la iglesia quiere ser fraccionada. Ok, pastor, ¿habrán motivos por los cuales puedo bíblicamente salirme de una congregación? Yo pienso que sí los hay, en la Escritura veo algunos, los veo, pero examine bien el liderazgo de la iglesia. ¿De qué forma, pastor? Fíjate bien. Moisés viene, inmediatamente su liderazgo cuestionado, viene y se humilla delante de Dios y ora al Señor y dice, Señor, ten misericordia. ¿Sabes qué hizo Dios? Si puedes leer el capítulo entero, y dice, el Señor aparta a Aarón y a Moisés y le dice, háganse este lado, los voy a consumir a todos. Y se pone Moisés y dice, Señor, fueron unos pocos los que pecaron contra ti, ¿por qué los vas a consumir a todos? ¿Quieres saber si el liderazgo que tienes enfrente está puesto por Dios? Tiene que ejercer o tiene que mostrar frutos genuinos de cristianismo. Hermano, algunos de nosotros lo empiezan a cuestionar, le levantan chambre santo, lo calumnian, le ponen cosas que no ha hecho, mezclan verdades con mentiras, le tiran el nombre al suelo, le dañan su familia y de repente Dios se te aparece y le dice, ¿querés que los termine? Sí, Señor, se lo merecen. En la carne. ¿Qué hizo un líder de acuerdo al corazón de Dios? Señor, perdónalos. ¿Cuál es el carácter que tiene que mostrar el liderazgo de cualquier iglesia? Y puesto por Dios, una actitud genuina de cristiano, de saber amar y de saber perdonar. El hermano Edwin no me dejará mentir y estoy seguro que se recuerda cuando instituimos la junta de trabajo, les dije, señores, si ustedes no están aptos para soportar la crítica, no están aptos para servir en estos puestos. No están aptos. ¿Por qué? Porque cualquier liderazgo en las cosas del Señor va a ser criticado. Y si eso te va a cargar, y si eso te va a corromper, y si eso te va a hacer ocasión de caer, y si eso te va a debilitar, y si en eso, hermano, peligrosísimo, es insano para usted. Por eso la Escritura dice, pon en liderazgos a hombres idóneos, no neófitos, no gente nueva, no gente inmadura. Tuvimos errores como esos anteriormente. Hermano, y veo a este hombre que lo acaban de criticar su liderazgo, su llamado de parte del Señor, le quieren partir el pueblo, le quieren quitar el liderazgo y de repente el Señor se le aparece, ¿querés que me los termine? Y él dice, Señor, perdonalos.
Carácter cristiano de un líder genuinamente puesto por Dios, que tiene la madurez que debería tener un líder cristiano. Amar a su hermano por mal que le haya hecho daño. Perdonarlo. Cuesta, pero sí se puede. Sí se puede. Cantidad de nosotros nos ha pasado. Y no es ser hipócrita, hermano. No es venir y abrazar a la hermanita. Ay, hermanita linda, usted fue la que habló de mí. Y el beso de Judas, no. Es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar como tú amaste, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste, quítame esa raíz de amargura, quítame ese resentimiento, limpia mi corazón, que lo pueda ver como un hermano en Cristo, que pueda quitar, Señor, toda raíz de amargura de él o de ella. Señor, límpiame, Señor, por favor. Señor, no puede ser que siendo un ministro, que siendo un líder cristiano, yo tenga esto, Señor, contra mi hermano. Tu palabra dice que no puedo odiar a mi hermano. Y orar hasta que Dios limpie mi corazón. ¿Quiere ver efectos o frutos de un verdadero o de un liderazgo genuino en el Señor? Pues empiece por ahí. No, el que se va de esta iglesia deja de ser mi hermano en Cristo. Vaya cosa. No, el que se va estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Coré, le dicen. Viene Moisés. Y fíjate bien, váyase rapidito porque el tiempo nos consumió. Versículo 41 del capítulo 16. Dios hizo juicio, Dios abrió la boca de la tierra y dice que se tragó vivo a Coré, a su familia y a todos los que en contra de él, a todos los que estaban de su lado, y el pueblo tuvo miedo. Pero en el versículo 41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Vaya, nosotros hicimos que se abriera la tierra y se los tragara. Mire cómo sería un liderazgo cristiano actual. Ya los perdoné la primera vez y ahora que el Señor me ha confirmado, me ha redarguido, ya me ha restablecido otra vez, y ahora el pueblo se levanta. No, Señor, si terminátelos. Y mira cómo responde Moisés. Dice que toda la congregación habló contra ellos. En el 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación en contra de Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apártate de en medio de esta congregación y yo lo voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, Aarón y Moisés. Y dijo Moisés a Aarón: agarra el incensario, ponele fuego del altar y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación que nos acaba de estar murmurando en contra de nosotros y que nos quería linchar, y haz una expiación, haz un sacrificio, haz una oración de intercesión por ellos, porque el furor de Dios ha salido en contra de ellos y la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón agarró el incensario como Moisés le dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí que ya se estaban muriendo. Y puso el incienso e hizo la expiación, hizo el sacrificio, oró por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos. Y entonces la ira de Dios cesó la mortandad. ¿Quiere ver el carácter de un liderazgo cristiano? Véamelo aquí. Un hombre que no una, dos veces. No solo un grupo, todos hablaron mal en contra de él. Un hombre que Dios mismo le dice: ¿sabes qué? Me lo voy a terminar. Y le dice: Señor, tené misericordia de ellos. Y dice: ¿sabes qué, Señor? Aarón, andate rapidito allá donde están ellos, anda a orar por ellos, anda a visitarlos al hospital, anda a la cárcel por ellos. ¿Sabes qué? Bendecirlos, Aarón. ¿Quiere hablar de líderes cristianos? Hablemos de ellos. ¿Quiere ver si el liderazgo adentro de las iglesias es genuino? Muéstrame los frutos igual que estos. Gente que te ha hecho mal, gente que te ha dañado a ti, a tu familia, a tu congregación. Tienes la capacidad de perdonarlos, de amarlos, de reconciliarte, de orar por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los transforme, para que Dios los perdone. Si no lo tienes, estamos delante de gente que, como en los tiempos de Moisés, se quiso levantar a tomar un liderazgo, pero no eran llamados para ello. Y es lo que tenemos en muchas congregaciones, en todos lados. Gente que, como Coré, simplemente ostenta un liderazgo, quiere ostentarlo, pero no ha sido levantada por Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón no es
no tiene el amor por el prójimo, no tiene el amor por los hermanos, no tiene el amor por Dios suficiente. Hermano, preferimos tener 2 o 3. No es a llenar espacios. Es que los que estén bien cimentados en lo que creen. Que en la iglesia no haya gente que como Caín tenga una adoración light. Que en la iglesia de Jesucristo no hayan quienes nos vendamos para vivir o para predicar una vida light. Que en la iglesia abramos un liderazgo que amemos al pueblo a pesar de todo lo que nos puedan hacer. ¿Por qué? Porque son tus hermanos. Porque también son lavados con la sangre del Cordero. Y porque en su momento Dios hará división entre los que son y los que no son. Él separará trigo de cizaña, Él separará cabros de ovejas, Él hará la distinción, Él apartará. Él fue el que abrió las fauces de la tierra y se los tragó. Él, pero dejémosle el trabajo a Él. Nosotros hagamos lo que nos toca. ¿Qué nos toca? Vivir una vida de adoración conforme a lo que Dios demanda. ¿Qué nos toca? Vivir una vida que sea agradable a Dios en todo lo que Él pide. ¿Qué nos toca? Ser un liderazgo conforme al corazón de Dios, amando, perdonando, orando como Jesús nos mandó. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara y es más que suficiente, Señor, para redarguirnos, para edificarnos y para enseñarnos. Señor, en esta hora te damos gracias porque a través de ella podemos encontrar un espejo en el cual poder vernos, Señor. Si nuestra vida ha sido conforme al camino de Caín, Señor, una vida de adoración superflua, o una vida de adoración conforme a la carne, conforme a nuestros deseos y no a lo que tú nos pides, Señor. Si nos hemos rehusado en contra de tu señorío, haciendo caso omiso a tu voz, Señor, en nuestras vidas, que en esta hora, Señor, podamos volvernos a ti en arrepentimiento genuino, volvernos a la cruz y mirar a Cristo, Señor, hablándonos, siendo Él nuestro Señor, nuestro Salvador genuino, Señor, obedeciéndole en todo lo que tú nos pidas. Señor, sabemos que la carne no le es atractivo, sabemos que la carne se rehusará, mas el Espíritu está dispuesto y el Espíritu quiere obedecerte, quiere escuchar tu voz, Señor, que se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Señor, en esta hora queremos rectificar nuestra vida y no queremos conformarnos a los placeres de este mundo. Queremos aprender a huir y a no alimentar los placeres de la carne, Señor. Señor, no podemos decir que estamos en luz y continuar viviendo, morando en las sombras y en la oscuridad del pecado, Señor. Señor, ayúdanos, que ese llamamiento que nos has hecho sea suficiente a través del Espíritu Santo para ir haciendo la obra, para irnos limpiando, para irnos liberando genuinamente de toda atadura, de toda cadena, Señor, que nos haya atado. Porque, Señor, en nuestro corazón tenemos el deseo. A la verdad, el Espíritu está dispuesto y aunque la carne es débil, también recordamos que tú eres el que nos da la fortaleza, tanto el querer como el poder, Señor, para hacer. Señor, en esta hora queremos pedir por el liderazgo no solo de esta iglesia, sino de tu iglesia, Señor, de la iglesia universal, que pongas hombres y mujeres idóneas, Señor, hombres que han conocido tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu santidad, Señor, que te aman, que te respetan, pero que también aman a tu cuerpo, aman a tu iglesia, aman a tus hijos, aman al prójimo, Señor, y están dispuestos a perdonar, a amar, Señor, a orar, a interceder, a visitar. Señor, te suplicamos que limpies tu iglesia universal, Señor, de personas que no hayas levantado tú, Señor, que den un mal ejemplo, un mal testimonio del liderazgo cristiano. Señor, cantidad de nosotros, los pastores, hemos sido piedra de tropiezo, por la cual mucha gente dice, para ser como Él, para hacer lo que Él hizo, para estar con un montón de personas como Él o como ella, Señor, mejor no soy nada. Señor, ayúdanos a limpiar nuestro testimonio, a poner nuestras sendas, nuestros pasos cada vez más derechos conforme a tu camino y no al nuestro, Señor. Señor, oramos por el liderazgo de toda iglesia, que sabemos que no es perfecto, porque está constituido por hombres y mujeres débiles, Señor, frágiles, pero Señor, hombres y mujeres que también tienen la disposición de querer caminar tomados de tu mano, de ser exhortados conforme a tu palabra y entender, Señor, el llamado tuyo para sus vidas, para enmendar, Señor. Señor, haznos crecer, porque el cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Asimismo, Señor, que nuestra luz pueda seguir aumentando, pueda seguir creciendo, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Señor, en esta hora oramos por toda la congregación, oramos por cada familia aquí representada, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada niño. Señor, bendícenos, guárdanos, porque tú eres fiel y poderoso para guardarnos hasta el día de la redención. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado, ese nombre precioso y poderoso. Amén y amén.
Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Estamos despedidos. Por favor, salude a su hermano, bendígalo, hable con él un momento, despídase. Bendiciones a todos y nos vemos el día jueves 7 de la noche y domingo 2 de la tarde. Bendiciones.